Bueno, un cordial saludo a todos. Hoy hablaremos sobre las nuevas miradas hacia la pedagogía en América Latina. En los aspectos más importantes, los tres nos hablan sobre la educación como una herramienta de transformación y todos resaltan la importancia sobre el pensamiento crítico. También se defiende por una educación más humana, participativa y reflexiva. Em, También donde ellos relacionan sobre la educación con la identidad, la cultura y la sociedad. También critican los modelos educativos tradicionales basados únicamente en la memorización. Y bueno, desde la pedagogía del oprimido, em, Freire reflexiona sobre que la educación debe ayudar a las personas oprimidas a tomar conciencia de su realidad para así poder transformarse y liberarse de la opresión. También él propone una educación basada en el diálogo, la reflexión y la participación activa de los estudiantes en lugar de una educación donde solo se memoriza y se obedece. También También hace una comparación muy curiosa donde habla sobre que, o sea, toda esta memorización la termina, o sea, la critica como si fuera un banco, o sea, una educación bancaria donde solo el estudiante va guardando ahí toda esa información que seguramente en un momento no la va a necesitar o ni siquiera la vaya a utilizar. Frente a esto propone una educación en la que los maestros y los estudiantes puedan aprender mediante el diálogo y el análisis crítico de la realidad. También donde se puede hablar sobre las relaciones que tienen los opresores y los oprimidos, de cómo los oprimidos puedan llegar a recuperar su humanidad al reflexionar y poder cambiar su situación. Y, y también, bueno, y, y todo esto nos ayuda a pasar a la reflexión sobre el desarrollo, la educación y la identidad, donde allí nos hablan sobre en cómo los conocimientos que nos transmiten nuestros profesores nos influyen en el desarrollo personal y social con las personas. Y a partir de estas experiencias, la cultura y las relaciones con los demás y cada individuo con su identidad nos puede hacer un desarrollo social y cultural y cómo la educación nos ayuda a fortalecer los valores y los pensamientos críticos sobre el sentido de pertenencia. Lo que nos ayuda a conectar con la conferencia de Enrique Dosol, donde él habla sobre, bueno, donde el título ya nos dice mucho de la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía y donde él nos promueve a que, a que la educación debe transformarse para dejar atrás las ideas coloniales y eurocéntricas que han dominado la enseñanza, donde no nos ha enseñado nada sobre nuestra cultura latinoamericana y tampoco nos habla sobre los indígenas, donde nos hacen creer
que hasta que ellos llegaron empezó la historia y no es así, o sea, no es así. Él mismo dice que nosotros tenemos genes, o sea, tenemos genes asiáticos y de esto, cómo habla, cómo hubo una, donde como desde allí emigramos hacia este continente y desde ese entonces como trajimos una parte de esa cultura para este lado del planeta y de cómo se explica el cómo la cultura asiática y la cultura latinoamericana, o sea, antes de que llegaran los españoles, cómo hay tantas similitudes, cómo hay tantas cosas que, que nos hacen decir como somos tan similares. O sea, eso lo explica completamente y es lo que él quiere que reaccionemos, que eso quiere que, él quiere que se enseñe en las clases, cómo fue antes de que llegaran los españoles, cómo fue antes de que nos colonizaran, cómo eso nos, o sea, cómo esa cultura tan rica, cómo fue esa cultura tan rica que teníamos, cómo fue tan importante, o sea, y qué tan avanzado fue, ¿no? O sea, no sé, es algo muy enriquecedor. O sea, no sé, siento que se podría hablar de esto miles de horas. Bueno, sin embargo, él habla, él como él critica cómo se debe enseñar esto en clases. O sea, la necesidad de valorar las culturas latinoamericanas e indígenas y cómo la pedagogía debe promover este pensamiento crítico de la creatividad y de la creatividad y cómo esto nos podría enseñar a ser más innovadores, a enseñar mejor, o sea, a poder que nuestros estudiantes sean unos inventores, o sea, o sea, no solo recrear cosas, sino inventar también. Y bueno, la importancia, como él nos deja ver, o sea, la importancia de descolonizar el conocimiento y la enseñanza que por muchísimos años ha estado presente en Latinoamérica. Y bueno, como esta educación puede convertirse en una herramienta de transformación social y cultural. Y bueno, pasando a las ideas sobre la raíz de la problemática de la dependencia científica, filosófica y literaria que evidenciamos en nuestros sistemas educativos respecto a las potencias hegemónicas occidentales. Y esto nos sigue trayendo al mismo tema que nos habla Dussel. Y es que muchos sistemas educativos siguen enseñando esta historia europea y occidental como si fueran los únicos válidos, o sea, como si solo ellos importaran. Y no es así, o sea, nosotros también somos importantes, o sea, tenemos tanta riqueza indígena y local que, que esto, o sea, no deberíamos de adueñarnos de una cultura extranjera teniendo tanta riqueza cultural en nuestras tierras, ¿no? Y bueno, también la educación tradicional que está basada en la memorización hace que los estudiantes repitan estas ideas extranjeras sin analizarse críticamente ni relacionarse con su cultura social, o sea, su realidad, con su, o sea, no falta el reconocimiento de estas culturas y de estos pensamientos propios que provocan estos, o sea, o sea, hace que las personas tengan muchos más valores
y, o sea, que valoren más estas teorías y estos modelos que los conocimientos, o sea, en nuestros contextos, no sé. Y bueno, esta dependencia de esa historia es, o sea, científica y filosófica, se refleja en los contenidos escolares y universitarios, donde predominan autores europeos, mientras se invisibilizan, o sea, donde mientras tanto nuestros escritores y pensadores latinoamericanos no están, no aparecen. Y bueno, según las ideas de Paulo Freire y la pedagogía descolonizadora de Enrique Dossol, em, esta dependencia mantiene relaciones de poder y opresión porque limita la capacidad de las personas para construir un conocimiento desde sus propias experiencias y necesidades sociales. Em, Transformar la educación implica desarrollar una enseñanza más crítica y donde se pueda dialogar con nuestros estudiantes, donde se permita valorar esta identidad cultural y donde se pueda también cuestionar las estructuras heredadas del colonialismo y donde se pueda producir estos conocimientos propios que respondan a la realidad de nuestra sociedad. Y bueno, los planteamientos sobre cómo abordar la educación en nuestros territorios a partir del reconocimiento de nuestra valía propia y de nuestra cultura. Bueno, la educación en nuestros territorios deben reconocer y valorar los saberes culturales indígenas de los campesinos, de los afrodescendientes, en un reconocimiento importante, no como elementos inferiores frente al pensamiento occidental, sino que esto pueda llegar a permitir fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de cada persona. Es necesario también construir una educación basada en el diálogo y la participación, donde los estudiantes puedan relacionar lo que aprenden con su realidad social, cultural y comunicativa, desarrollando así un pensamiento más crítico sobre su entorno. La enseñanza debe promover una valía sobre nuestra historia y nuestras raíces para que las personas comprendan el valor de su cultura y no dependan únicamente de los modelos extranjeros. Y, y así donde la educación forme personas capaces de transformar su contexto, no solo de memorizar contenidos, sino sentirse valiosos, respetados, o sea, sabiendo que son hijos, no donde sientan que son primitivos, hijos de primitivos, no, o simplemente mestizos, como se llegó a llamar en un momento. Em, y no solo memorizar los contenidos, sino también donde el aprendizaje responda a las necesidades reales de cada territorio y de sus comunidades. Y donde podamos ver, vernos a nosotros mismos con orgullo, con valía. O sea, apropiarnos de nuestra cultura y de nuestro entorno y sentirnos orgullosos de esto.
Muchas gracias.